9 de noviembre de 2014. En un país arrodillado por la violencia, la desigualdad y la rabia, una dirección cayó sobre México como una sentencia. Sierra Gorda 150. Lomas de Chapultepec. Detrás de ese portón no esperaba un asesino, ni un cadáver, ni una escena de sangre. Esperaba algo peor. Una mansión blanca, inmensa, casi irreal, valuada en $7 millones, levantada en silencio mientras millones apenas podían sostener una vida digna. Ese día no se escucharon disparos, pero sí se derrumbaron millones de creencias, porque la mujer que durante años había sido adorada como la gaviota, dejó de parecer una estrella querida del pueblo y empezó a verse como el rostro más elegante de un pacto indecente. Durante años se habló de una boda que no parecía nacida del amor, sino de la necesidad política, de un catálogo de actrices que habría servido para fabricar una esposa presidencial perfecta, de una anulación religiosa rodeada de presiones, silencios y la destrucción moral de un sacerdote que terminó pagando por una historia que no le pertenecía. Más tarde llegaron los contratos, los nombres empresariales, las empresas fachada, las tarjetas American Express, los montos obscenos, los cheques, los privilegios familiares y la sospecha de que detrás de la sonrisa de la primera dama había una maquinaria devorando millones del erario. Hoy, después del escándalo, del divorcio, del exilio y del regreso calculado a la pantalla, la pregunta sigue viva. ¿Quién fue realmente Angélica Rivera? ¿Una actriz que se enamoró del poder? ¿Una mujer atrapada por su obsesión con la legitimidad? ¿O la pieza más perfecta de una operación donde Televisa, la política y el dinero aprendieron a hablar con una sola voz? En este video, vas a ver la casa que partió un sexenio en dos, el expediente religioso que nunca debió existir, la red familiar que multiplicó contratos públicos y el precio final de una corona que parecía tocar el cielo, pero escondía el olor de la ruina. Pero antes de entender cómo la esposa del presidente terminó viviendo como una fugitiva de lujo, hay que regresar al principio, cuando Angélica Rivera todavía creía que la fama podía llevarla al poder sin arrancarle el alma. Antes de que Angélica Rivera aprendiera a caminar por los pasillos del poder como si hubiera nacido para ellos, ya llevaba años entrenándose para algo mucho más antiguo y más feroz: la necesidad de ser vista, de ser aceptada, de no volver a sentirse nunca pequeña en un país donde el apellido, el dinero y la cercanía con las élites podían decidir el valor de una persona antes incluso de que abriera la boca. Nació el 2 de agosto de 1969, hija de Manuel Rivera Ruiz y María Eugenia Hurtado Escalante, en un México donde la televisión no era solo entretenimiento, era una escalera social, un altar moderno, una fábrica de sueños donde unas pocas mujeres lograban ascender y millones aprendían a admirarlas como si fueran santas de carne, maquillaje y silencio. Angélica entendió pronto que su rostro podía abrir puertas. En 1987 ganó el certamen, El Rostro del Heraldo de México, y aquella victoria no fue un adorno de juventud ni una corona pasajera. Fue un pasaporte. Un permiso de entrada al corazón de Televisa, la maquinaria más poderosa de fabricación de ídolos en América Latina. Allí no se moldeaban solo actrices, allí se construían símbolos, mujeres que debían parecer cercanas y perfectas al mismo tiempo, dulces, pero inalcanzables, deseables, pero correctas, y Angélica encajó con una precisión casi inquietante en ese molde. Primero llegaron los papeles de juventud, los melodramas donde su belleza todavía parecía una promesa más que una certeza. Simplemente María en 1989. Alcanzar una estrella 2 en 1991. Incluso la aventura musical con muñecos de papel. Poco a poco, la cámara empezó a hacer con ella lo que hace solo con unas cuantas elegidas: quererla, protegerla, convertirla en reflejo de algo que el público ya deseaba antes de verla. En esos años, Angélica no solo actuaba, aprendía el lenguaje del país, aprendía qué gesto funcionaba
¿Qué mirada retenía? ¿Qué clase de mujer necesitaba México en la pantalla para seguir creyendo en sus propias fantasías? La consolidación llegó en 1995 con La Dueña. Allí ya no era una promesa, era una presencia. Una mujer que podía dominar el encuadre y sostener el peso de una historia entera con el puro equilibrio entre dureza y fragilidad. Después vino Ángela en 1998 y su nombre quedó instalado en la zona más alta del melodrama nacional. Pero el golpe definitivo fue en 2007. Destilando Amor, Teresa Hernández, La Gaviota. Una recolectora de agave convertida en emblema de nobleza, sacrificio y amor verdadero. México no solo vio a un personaje, vio una fe, y ese fue quizá el momento más peligroso de toda su carrera, cuando el país dejó de distinguir entre la actriz y el papel. Porque mientras en la pantalla ella representaba la honestidad sentimental, fuera de cuadro cargaba una herida mucho menos luminosa. Durante 14 años, sostuvo una relación con José Alberto Castro, uno de los productores más poderosos de Televisa. Vivieron como matrimonio sin serlo del todo. Tuvieron 3 hijas: Sofía en 1996, Fernanda en 1999, Regina en 2005. Construyeron la imagen de una familia estable, famosa, perfectamente integrada al corazón del espectáculo mexicano. Pero dentro de Angélica había una grieta que ni la fama ni la maternidad pudieron cerrar. No le bastaba ser amada, quería ser legitimada, y ahí estaba la llave de su destino. Porque para una mujer que había convertido la perfección en disciplina diaria, vivir durante años sin esa consagración formal era una humillación muda. Un recordatorio constante de que incluso dentro de su propio hogar seguía faltando algo. El matrimonio con Castro llegó tarde, en 2004, como si intentara reparar una ausencia acumulada durante más de una década. Pero fue demasiado tarde. 4 años después, en 2008, ya estaba roto. Lo más cruel no fue la separación, fue lo que quedó flotando después. La idea de que, pese a haberlo tenido casi todo, a Angélica Rivera todavía le faltaba aquello que más deseaba. Un lugar incuestionable, un rango, un nombre que nadie pudiera discutir. Y cuando una mujer llega a los 40 con la fama en la mano, 3 hijas, una carrera en la cima y aún así siente que no ha entrado del todo al salón donde se reparte el verdadero poder, se vuelve vulnerable a cualquier promesa que huela a coronación. Allí terminó la actriz. Allí empezó la ambición que cambiaría su vida para siempre. Hacia 2008, México no estaba buscando solamente a un candidato. Estaba buscando una ilusión lo bastante fuerte como para tapar el desgaste de un sistema viejo, desconfiado y cada vez más incapaz de enamorar a su propia gente. El PRI quería volver a Los Pinos después de haber perdido la presidencia, y para lograrlo no bastaba con promesas, discursos ni sonrisas ensayadas frente al teleprompter. Hacía falta un relato, una imagen, una pareja capaz de vender estabilidad, decencia, familia, futuro. Enrique Peña Nieto podía ofrecer juventud, presencia y fotogenia. Pero cargaba también un problema que en política pesa más de lo que parece. Era viudo desde 2007, arrastraba fama de mujeriego y necesitaba algo que lo limpiara ante los ojos de un país profundamente conservador. Necesitaba una mujer que no solo lo acompañara, necesitaba una mujer que lo legitimara. Y entonces apareció ella. No una desconocida, no una figura menor del espectáculo. Angélica Rivera era, para millones de mexicanos, el rostro exacto de la ternura televisiva. Venía de una carrera construida con precisión y culminada en 2007 con Destilando Amor, donde México dejó de verla como actriz y empezó a verla como una emoción nacional. La Gaviota no era simplemente un personaje, era una fe popular, una mujer asociada con nobleza, lucha, dulzura y sacrificio. Justo el tipo de imagen que un proyecto presidencial necesitaba para disfrazarse de destino. Porque cuando el poder quiere entrar al corazón del país, primero busca un rostro que no asuste.
Durante años circularon versiones, reportajes y testimonios que apuntaban en la misma dirección incómoda: que aquel romance no había nacido en el territorio desordenado del amor, sino en el laboratorio frío de la conveniencia. Que Televisa, más que una televisora, había funcionado como puente entre la fama y el poder. Que Peña Nieto no solo encontró una compañera, encontró una solución visual. Una actriz con la fuerza suficiente para arrastrar simpatía popular hacia un candidato que necesitaba desesperadamente verse humano, familiar, confiable. Según esas investigaciones, incluso se habló de un supuesto catálogo de actrices, de una selección, de una búsqueda calculada, de una esposa posible elegida no por el corazón, sino por el rendimiento político. Lo más perturbador no es solamente que esa versión exista. Lo más perturbador es lo bien que todo encajó después. Las apariciones públicas, la cobertura mediática, la construcción de una narrativa romántica casi perfecta, la velocidad con la que el país fue invitado a contemplar una historia ya lista para ser consumida. Todo parecía demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado funcional, como si el amor hubiera sido editado antes de ser vivido. Pero incluso las ficciones más poderosas tienen un obstáculo cuando se enfrentan con la religión. México podía aceptar una historia romántica fabricada para televisión. Lo que no podía aceptar tan fácilmente era una boda católica si el pasado matrimonial de Angélica seguía en pie ante la iglesia. Ella había estado unida religiosamente a José Alberto Castro. Para casarse con Peña Nieto en una ceremonia espectacular, políticamente útil y moralmente rentable, ese vínculo anterior tenía que desaparecer del expediente canónico. No bastaba con un divorcio civil, hacía falta una anulación, y había que conseguirla rápido. Fue ahí donde la historia dejó de oler a cuento y empezó a oler a maniobra, porque el proceso de anulación quedó rodeado por sospechas, presiones y decisiones demasiado veloces para no despertar alarma. En el centro de esa herida apareció el nombre de un sacerdote, José Luis Salinas Aranda. Un hombre que, según los documentos y los relatos que luego salieron a la luz, terminó convertido en el punto sacrificial de una operación que lo superaba por completo. Lo acusaron de irregularidades. Lo castigaron. Lo exhibieron. Como si hiciera falta ensuciar a alguien para que la boda luciera limpia. Mientras arriba se preparaba la postal perfecta, abajo alguien pagaba el costo moral de la escenografía. Salinas peleó por su nombre, apeló, escribió, denunció, buscó justicia. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. La boda de noviembre de 2010, con invitados de élite y brillo de ceremonia histórica, fue vendida como la confirmación de un gran amor. Sin embargo, vista desde la sombra, parecía otra cosa. Parecía la firma elegante de un acuerdo, la coronación de una alianza entre televisión, política y ambición. Y cuando una unión nace más cerca de la estrategia que de la verdad, no importa cuántas flores la decoren ni cuántas cámaras la bendigan, tarde o temprano, el precio empieza a cobrarse. 9 de noviembre de 2014. Mientras México seguía temblando por la herida abierta de Ayotzinapa, mientras el país entero respiraba rabia, luto y una desconfianza cada vez más profunda hacia quienes lo gobernaban, una dirección cayó sobre la conciencia nacional como una bomba de mármol blanco. Sierra Gorda 150. Lomas de Chapultepec. Detrás de ese número no había solamente una residencia de lujo. Había una prueba. Una mansión valuada en alrededor de $7 millones. 86 millones de pesos, según los cálculos de entonces. Una casa demasiado grande, demasiado blanca, demasiado perfecta, demasiado obscena para el momento histórico que estaba viviendo el país. Y de pronto, la mujer que durante años había sido adorada como la gaviota, dejó de parecer una estrella salida del corazón del pueblo. Empezó a aparecer el rostro más elegante de un privilegio imposible de justificar. Lo que hizo estallar el escándalo no fue solo el tamaño de la casa. México conocía desde hacía décadas
el lujo insolente de sus élites. Lo que volvió a aquella propiedad una herida nacional fue la forma en que su existencia parecía condensar todo lo que la gente odiaba de ese sexenio. La investigación periodística reveló que la casa no estaba registrada ni a nombre de Enrique Peña Nieto, ni a nombre de Angélica Rivera, sino ligada a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa conectada al grupo empresarial de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo IGA. Y Grupo IGA no era un nombre cualquiera. Era uno de los contratistas más favorecidos durante la etapa en que Peña Nieto gobernó el Estado de México. Más de 8,000 millones de pesos en contratos arrastraban ya la sombra de esa cercanía. De pronto, la pregunta dejó de ser sentimental. Ya no importaba si aquella pareja se amaba o no. Lo que importaba era otra cosa. ¿La casa era un hogar o una recompensa? Y entonces el mármol empezó a hablar. Porque esa mansión no era simplemente lujosa, era teatral. Diseñada por Miguel Ángel Aragonés, con el blanco como obsesión, con elevador interior, con sistemas de luz capaces de teñir los espacios de rosa, naranja o violeta, con un estacionamiento subterráneo enorme, 6 habitaciones para los hijos, una recámara principal convertida en santuario privado, spa, vestidores inmensos, bar y jacuzzi en la terraza. No parecía la residencia de una servidora pública austera, ni la de una actriz retirada que vivía de recuerdos. Parecía un trofeo, un premio de dimensiones arquitectónicas, la expresión física de un pacto que durante años había querido venderse como historia de amor. Y lo más inquietante era el detalle que parecía cosido con aguja fina por la propia mano del destino. La empresa propietaria fue constituida un solo día después de que Peña Nieto confirmara públicamente su relación con Angélica Rivera en 2008. Un día, 24 horas. Un intervalo demasiado perfecto para no levantar sospechas, como si la relación no hubiera inaugurado solamente una nueva etapa sentimental, sino también una estructura patrimonial diseñada desde el principio para que el dinero y la intimidad caminaran de la mano sin dejar huellas demasiado evidentes. En cualquier otro momento, el gobierno quizá habría intentado dejar que el escándalo se enfriara, pero la presión era insoportable. La investigación de Carmen Aristegui y su equipo había convertido la Casa Blanca en el símbolo exacto de la distancia brutal entre los de arriba y los de abajo. Mientras miles de familias buscaban a sus hijos desaparecidos o sobrevivían con salarios miserables, la esposa del presidente aparecía viviendo en una mansión protegida día y noche por el Estado Mayor Presidencial. No era solo una casa, era una ofensa. Y entonces Angélica cometió el error que terminó de quebrarlo todo. En lugar de guardar silencio o dejar que la tormenta pasara, apareció en un video de 7 minutos con un tono frío, casi desafiante, para explicar que aquella propiedad provenía de su trabajo de décadas en Televisa. Habló de un contrato de compraventa por 54 millones de pesos, con intereses del 9% anual. Insistió en que no era funcionaria pública y que no estaba obligada legalmente a rendir esas explicaciones. Dijo incluso que vendería los derechos de la operación para que nadie siguiera usando la casa como pretexto para dañar a su familia. Pero el país no escuchó transparencia, escuchó distancia. No vio a una mujer aclarándose ante su pueblo. Vio a una figura del poder diciéndole a una nación herida que sus privilegios estaban fuera del alcance del juicio común. Ese fue el momento exacto en que la actriz se rompió frente a la cámara. La mujer que había representado ternura, lucha y nobleza en la ficción, se convirtió de golpe en emblema de soberbia institucional. La gaviota dejó de parecer pueblo, empezó a parecer cúpula. Y como ocurre siempre cuando la verdad toca intereses demasiado altos, el golpe no se detuvo en la casa. El periodismo que había abierto la herida empezó a pagar un precio. La salida de Carmen Aristegui y buena parte de su equipo de MV. Ese terminó de instalar una sensación todavía más oscura. Que el problema ya no era solo lo que el poder había recibido, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar para castigar a quienes lo exhibían. Pero la Casa Blanca era apenas la superficie visible.
porque detrás de aquellos muros impecables no se escondía solo una mansión, se escondía una red entera. Y cuando esa red empezó a verse, el escándalo dejó de ser una historia de lujo presidencial para convertirse en algo mucho más venenoso. Una historia de familia, contratos, favores y dinero moviéndose en la sombra. La corrupción verdadera casi nunca entra por la puerta principal. No llega haciendo ruido, ni se presenta con uniforme, ni pide permiso. Se filtra como perfume caro en una habitación cerrada. Se pega a la ropa, a las manos, a los apellidos. Y cuando por fin alguien la percibe, ya no es un incidente, es un ecosistema. Eso fue lo que empezó a revelarse cuando la Casa Blanca dejó de ser solo una mansión escandalosa y comenzó a entenderse como la fachada visible de una red mucho más grande, más obscena y más peligrosa. Porque detrás de aquellos muros de mármol no estaba únicamente el privilegio de una pareja presidencial. Estaba el hambre organizada de una familia entera. El nombre que más empezó a repetirse en esa sombra fue Actidea S.A.D.C. BOE. Antes de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia, la empresa apenas ocupaba un lugar modesto dentro del mundo de los eventos oficiales. Entre 2005 y el final de los gobiernos anteriores, su rastro parecía limitado, casi rutinario. 10 contratos, alrededor de 47 millones de pesos. Cifras importantes, sí, pero todavía dentro de la lógica de una compañía menor. Nada permitía anticipar la explosión que vendría después. Nada, salvo una cosa, la cercanía correcta con el poder correcto. A partir de 2012, todo cambió con una velocidad que en México siempre despierta sospechas. Actidea dejó de ser una empresa discreta y comenzó a comportarse como si alguien hubiera abierto para ella una puerta reservada al círculo íntimo del Estado. Los contratos empezaron a caer uno tras otro. Las cifras crecieron. Los montos se dispararon. Para 2016, según los reportes que siguieron el caso, la empresa ya sumaba 97 contratos y más de 500 millones de pesos provenientes del erario. Ya no se trataba de una buena racha. Se trataba de una expansión demasiado perfecta, demasiado útil, demasiado alineada con el ascenso de Angélica Rivera al centro del poder presidencial. Y ahí apareció un apellido que no dejaba de volver: Rivera. No solo Angélica, también Adriana, su hermana. En las versiones más delicadas y en los expedientes que luego alimentaron la sospecha pública, Adriana empezó a verse no como figura secundaria del entorno familiar, sino como una pieza activa dentro del circuito del privilegio. Mientras la exactriz seguía apareciendo en portadas, en actos públicos y en ese universo de elegancia medida que intentaba sostener la ficción de una primera dama impecable, del otro lado comenzaba a dibujarse otra postal, la de una familia que no solo disfrutaba los beneficios del poder, sino que parecía saber exactamente cómo moverlos, multiplicarlos y devolverlos siempre a las mismas manos. Los ejemplos eran brutales. Actidea organizando ceremonias oficiales, cumbres internacionales, eventos de Estado y celebraciones con presupuestos descomunales. 77.6 millones de pesos para la cumbre iberoamericana en Veracruz. 10 millones para una visita diplomática. 30 millones para el viaje del Papa Francisco a México. Cantidades tan grandes que dejaban de parecer contratos y empezaban a sentirse como drenajes abiertos en el cuerpo de un país golpeado por la desigualdad. Mientras millones contaban monedas, en algún lugar del aparato público, alguien contaba millones destinados a una empresa cuyo crecimiento coincidía demasiado con el apellido de la mujer sentada en los pinos. Pero el dinero no solo entraba, también salía. Y cuando salía, lo hacía con una insolencia casi enfermiza. Entre 2013 y 2019, según los reportes financieros que rodearon a la familia Rivera, las cifras movidas a través de tarjetas American Express alcanzaron aproximadamente 112,5 millones de pesos, 10.4 millones asociados a Angélica,
27.9 a Adriana, más de 75 millones repartidos entre Maritza y Elisa. No era solo gasto, era una manera de existir, una velocidad de consumo que parecía gritarle al país algo insoportable. Que el dinero no costaba, que el dinero llegaba, que el dinero estaba ahí para ser usado. Y entonces apareció el detalle que volvió todo todavía más tóxico. Adriana Rivera no solo figuraba en consumos millonarios, también aparecía emitiendo cheques hacia Eolo Plus, firma ligada al universo de Grupo IGA, el mismo grupo empresarial que ya flotaba alrededor de la Casa Blanca, y el círculo empezó a cerrarse con una obscenidad casi matemática. Contratos públicos, empresas favorecidas, dinero que toca a la familia, dinero que regresa a nombres ya conocidos. Como si el sistema entero se alimentara de sí mismo, limpiando huellas mientras seguía cobrando. Ese fue el verdadero rostro del privilegio. No una mujer viviendo bien, no una familia con suerte, sino una estructura donde la cercanía con el poder parecía transformarse en beneficios repetidos, contratos inflados y consumo sin pudor. La sonrisa pública seguía intacta, pero debajo de esa sonrisa ya no había glamour. Había rapiña. Y como ocurre siempre con las redes construidas sobre favores, silencios y protección política, todo pareció sólido hasta el día en que el poder dejó de cubrirlas. Ahí fue cuando empezó la caída de verdad. El 30 de noviembre de 2018 no terminó solamente un gobierno. Terminó una protección. Terminó una ficción. Terminó la utilidad política de una mujer que durante años había sido exhibida como la esposa ideal de un proyecto presidencial, diseñado con la precisión de una campaña publicitaria. Ese día, mientras Enrique Peña Nieto abandonaba Los Pinos y México cerraba uno de los sexenios más desgastados, más cuestionados y más humillantes de su historia reciente, Angélica Rivera empezó a descubrir algo que el poder nunca confiesa cuando seduce a alguien. Los privilegios no se regalan, se prestan. Y cuando el contrato se vence, la caída no avisa, revienta. Para entonces, la imagen del matrimonio ya estaba herida de muerte. La Casa Blanca había dejado una mancha que no se borró ni con discursos, ni con videos, ni con el silencio obediente de ciertos medios. Ayotzinapa había encendido una furia moral que volvió intolerable cualquier gesto de lujo, cualquier signo de soberbia, cualquier detalle que confirmara que quienes gobernaban vivían en otro país, uno hecho de escoltas, mármol, favores y blindaje institucional. México ya no miraba a Enrique Peña Nieto y a Angélica Rivera como una pareja de revista. Los miraba como la postal más acabada de una élite divorciada del dolor real. Todo lo que antes parecía glamour empezó a parecer burla. Todo lo que antes parecía cuento de hadas empezó a oler a simulación. Y entonces ocurrió lo que, visto a la distancia, parecía inevitable. Apenas terminado el sexenio, casi sin duelo, casi sin esfuerzo por sostener la última máscara, llegó el anuncio del divorcio. Cayó con una frialdad tan perfecta que terminó confirmando lo que durante años muchos habían sospechado en voz baja. Aquella unión que había sido vendida como historia de amor, como redención sentimental y como coronación pública de dos destinos, no sobrevivió ni siquiera a la salida del poder. Como si su fecha de caducidad hubiera estado escrita desde el inicio. Como si, cumplida su función simbólica, ya no quedara nada que justificar. No se sintió como una tragedia romántica, se sintió como la liquidación de una sociedad. Y ahí apareció la traición en su forma más pura. Porque Enrique Peña Nieto, el hombre por el que Angélica Rivera había puesto su imagen, su carrera, su credibilidad y hasta el último resto de inocencia pública al servicio de un proyecto político, se alejó de México con una velocidad insultante. Europa, lujo, vida nueva, fotografías sonrientes junto a Tania Ruiz, la ligereza obscena de quien abandona un edificio en llamas después de haber ayudado a encenderlo.
Él se marchaba con la soltura de quien todavía se sabía protegido por redes invisibles. Ella se quedaba con los escombros, con la memoria pública envenenada y con un apellido presidencial que ya no protegía nada. Para una mujer que había apostado todo a la legitimidad, a la consagración social y a la promesa de volverse intocable, ese abandono tuvo que sentirse como una ejecución lenta. Porque Angélica no perdió solamente a un marido, perdió la coraza del Estado. Los privilegios empezaron a caer uno por uno. El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmontó de forma agresiva los beneficios que rodeaban a expresidentes y familias. La estructura de seguridad, aquella maquinaria desmesurada de 78 personas que durante años había convertido la rutina diaria en una especie de monarquía republicana, desapareció. Los vehículos, los traslados, la facilidad obscena con la que la vida se abría a su paso, dejaron de ser automáticos. También se esfumó la comodidad de contar con servicios asociados al universo de Olo Plus, con viajes, movimientos blindados y apoyos que durante años parecieron naturales, solo porque habían durado demasiado. Y por primera vez en mucho tiempo, Angélica Rivera tuvo que mirar el mundo sin el cristal tintado del poder. Pero perder escoltas era apenas el comienzo. Lo realmente insoportable vino después, cuando sin escudo político empezaron a importar las preguntas. En 2022, cuando Pablo Gómez, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, habló de investigaciones en torno a los movimientos financieros ligados a Enrique Peña Nieto, el miedo dejó de ser una posibilidad abstracta y empezó a tomar forma. Ya no se trataba solo de titulares incómodos ni de periodistas insistentes. Se trataba de expedientes, de cuentas, de operaciones observadas, de dinero rastreado, de vínculos familiares que regresaban una y otra vez a los mismos nombres. Y entre esos nombres, según los reportes que siguieron creciendo en la conversación pública, aparecían también Angélica Rivera y sus hermanas Adriana, Maritza y Elisa, señaladas en el contexto de movimientos, consumos y contratos que ya no sonaban a rumor de sobremesa, sino a amenaza legal. Los 112,5 millones de pesos asociados a consumos y operaciones del entorno familiar dejaron de ser una cifra escandalosa para convertirse en una cuerda tensándose poco a poco alrededor del cuello. Actidea, los contratos, los cheques, los vínculos con nombres empresariales ya conocidos. Todo eso comenzó a adquirir la densidad de una cuenta pendiente. Y la UIF, con su capacidad para bloquear, congelar y asfixiar dentro del sistema financiero, se volvió una sombra demasiado real. En un país donde otros personajes públicos ya habían conocido el terror de ser perseguidos por operaciones similares, el mensaje era claro. La fiesta se había terminado. Y ahora tocaba pagar. Fue en ese momento cuando Angélica Rivera comprendió el precio final de su ambición. Había querido el rango más alto, la consagración social, el apellido presidencial, la promesa de no volver a sentirse nunca insuficiente. Pero el mismo poder que la elevó la dejó sola justo cuando llegaban las cuentas de verdad. Ya no era la gaviota, ya no era la señora de los pinos, era una mujer mirando a su propio país y entendiendo, quizá por primera vez, que México ya no se parecía a un hogar, se parecía a una trampa. El destierro de Angélica Rivera no tuvo el aspecto miserable que suele acompañar a las grandes caídas. No hubo una estación de autobuses vacía, ni un apartamento húmedo, ni la imagen de una mujer derrotada arrastrando maletas bajo la lluvia. Lo suyo fue algo más sofisticado y, por eso mismo, más cruel. Huyó hacia el lujo, huyó hacia las colinas de California, huyó hacia Los Ángeles, la ciudad donde los rostros se reinventan todos los días y donde una mujer con suficiente dinero todavía puede comprar silencio, distancia y muros altos. Pero ni siquiera allí pudo comprar paz. Después del derrumbe político de 2018, después del divorcio que confirmó lo que tantos ya sospechaban, después de que la protección institucional empezó a evaporarse y el nombre de su familia comenzó a girar alrededor de investigaciones financieras, México dejó de ser refugio.
se convirtió en una amenaza. Cada regreso implicaba una posibilidad incómoda. Cada aparición pública podía despertar insultos, preguntas, reclamos, memorias que ella necesitaba enterrar. Así que tomó lo que quedaba del contrato, lo transformó en patrimonio y cruzó la frontera. La explicación oficial fue elegante, casi inocente. Quería vivir en paz, quería una vida normal, quería estar cerca de su hija Sofía Castro, que buscaba abrirse camino en el mundo del espectáculo en Estados Unidos. Suena razonable, suena incluso maternal, pero en ciertas historias las palabras vida normal significan otra cosa. En el caso de Angélica Rivera, significaban una residencia valuada en más de $3 millones, en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Un inmueble equivalente a unos 63 o 64 millones de pesos. Otra vez una casa, otra vez el lujo, otra vez la sospecha. Como si el destino quisiera burlarse de ella. La nueva propiedad revivió de inmediato el fantasma de la Casa Blanca. Otra residencia difícil de explicar ante una opinión pública que ya no estaba dispuesta a creer en cuentos de esfuerzo individual. Porque durante años ella insistió en que no era funcionaria, en que sus bienes provenían de su trabajo como actriz, en que todo podía justificarse. Pero el problema no era únicamente el origen del dinero, era el olor. El olor que deja el dinero cuando ha pasado demasiado tiempo cerca del poder. Versiones difundidas por periodistas y programas de espectáculos aseguraron incluso que Rivera prefería no poner su nombre directamente en los papeles, que utilizaba intermediarios, estructuras privadas, corporaciones, administradores. Nada extraordinario dentro del mundo de las grandes fortunas, pero sí muy revelador dentro del clima de miedo que ya la rodeaba. Porque una mujer segura de su posición compra una casa. Una mujer perseguida por su pasado compra escondites. Y aún así, ni los muros altos pudieron devolverle el aire. En Los Ángeles, Angélica Rivera no vive como una reina. Vive como una prisionera bien vestida. Sale poco. Se mueve con cautela. Según varias versiones, mantiene vigilancia privada y no se desplaza sin protección. No porque sea una estrella adorada por multitudes que buscan tocarla, sino por la posibilidad contraria. Por el temor a encontrarse con la furia de los mexicanos que emigraron escapando de un país saqueado por la corrupción, y que no olvidarían fácilmente el rostro impecable de una de sus figuras más visibles. Esa es la ironía más brutal de su caída. En México no puede caminar libre porque la memoria la persigue. En Estados Unidos tampoco puede relajarse porque la vergüenza cruzó la frontera con ella. Por eso su vida empezó a parecerse menos a una recuperación y más a una rutina obsesiva. Viajes discretos, ausencias largas, blindaje, silencio. Y también, según versiones de su entorno, visitas periódicas a tratamientos estéticos, como si todavía creyera que la belleza puede sostener algo cuando el prestigio ya se ha roto. Cada 6 meses, retoques, rellenos, ajustes, como si el verdadero derrumbe hubiera ocurrido en el rostro y no en el alma. Pero el problema nunca fue una arruga, fue la memoria. Porque ese es el castigo que nadie le dijo cuando aceptó el contrato. El poder puede regalar casas, vestidos, seguridad, viajes, acceso, apellidos prestados. Puede incluso ofrecer una salida elegante al escándalo. Lo que no puede hacer es devolverle a una persona la tranquilidad de mirar a su país de frente. Y así, en medio de mansiones, cámaras y cielos azules, Angélica Rivera descubrió la verdad más amarga de todas. No había escapado, solo había cambiado de cárcel. El tiempo tiene una crueldad particular con las figuras públicas. Primero las eleva hasta convertirlas en símbolos, luego las deja caer, y al final, cuando ya están rotas, les ofrece una última tentación, la de regresar, la de fingir que nada ocurrió, la de vestirse otra vez de luz para ver si el público, cansado, confundido o simplemente desmemoriado, decide perdonar sin hacer preguntas.
Eso fue exactamente lo que Angélica Rivera intentó hacer al comenzar 2025. Habían pasado casi 18 años desde su última gran aparición en una telenovela. Desde 2007, cuando Destilando Amor la convirtió en la mujer más querida de la televisión mexicana, hasta su caída como primera dama y su posterior desaparición pública. El trayecto había sido devastador. Pero a inicios de 2025, cansada de vivir escondida entre mansiones discretas, vigilancia privada, rumores financieros y silencios comprados, decidió volver al único lugar donde alguna vez había tenido control absoluto: la pantalla. El proyecto llevaba por título Con esa misma mirada, un nombre casi insolente, casi provocador, porque en el fondo eso era lo que ella estaba pidiendo: que México la mirara otra vez, que la mirara con los mismos ojos de antes, que olvidara la Casa Blanca, que olvidara los contratos, los privilegios, los gastos, el exilio, el derrumbe, que olvidara incluso el olor político de su matrimonio con Enrique Peña Nieto, y que volviera a verla como lo que una vez fue: la actriz, la estrella, la mujer capaz de conmover con una sola lágrima frente a cámara. En la serie, Angélica interpreta a Eloísa, una mujer madura que decide romper con una vida marcada por la decepción, la traición y una relación que la ha vaciado por dentro. El personaje fue presentado como un símbolo de liberación femenina, como el retrato de una mujer que recupera su deseo, su voz y su autonomía. La ironía era brutal, porque mientras el guión le ofrecía a Rivera una redención en clave feminista, la realidad seguía recordando otra historia: la de una mujer que, según investigaciones, aceptó convertirse en pieza de una maquinaria política diseñada para fabricar una pareja presidencial perfecta. La de una figura pública que no cayó solo por amar mal, sino por haberse acercado demasiado al corazón del poder. Y, sin embargo, Televisa volvió a abrirle la puerta. La misma estructura que la construyó como ídolo. La misma que la ayudó a convertirse en mercancía sentimental para millones de mexicanos. La misma que, según tantas versiones, participó en el gran montaje que terminó llevándola a Los Pinos. Ahora regresaba para hacer lo que mejor sabe hacer: reescribir el encuadre, cambiar el ángulo, limpiar la imagen, transformar a la antigua primera dama en una mujer valiente que sobrevivió a una historia de dolor. Pero hay cosas que no se limpian con maquillaje, con cámaras bien puestas ni con campañas de prensa. No se borra así una mansión de $7 millones. No se borran así los 112,5 millones de pesos en gastos y movimientos que dejaron a su familia bajo sospecha pública. No se borra así el recuerdo de un sacerdote arrastrado por un proceso humillante para despejar el camino de una boda políticamente útil. No se borra así el resentimiento de un país que aprendió a desconfiar de toda escenografía demasiado perfecta. Por eso esta no es la historia de un regreso triunfal. Es la historia de un intento desesperado por domesticar el pasado. De una mujer que quiere volver a ser mirada sin que nadie le pregunte cuánto costó esa mirada. De una actriz que regresa a interpretar la libertad cuando su nombre sigue atado al contrato más oscuro de su vida. Angélica Rivera podrá volver a actuar, podrá volver a sonreír, podrá incluso convencer a algunos de que merece una nueva oportunidad. Pero la historia no funciona como la televisión. En la televisión siempre existe otra toma. En la vida no. Y el verdadero legado de la gaviota ya no está en sus personajes, ni en sus vestidos, ni en los aplausos que todavía pueda arrancar. Está en la advertencia que deja su caída. El poder puede fabricar una boda, una imagen y una leyenda. Lo que nunca podrá fabricar es inocencia después de la mentira.